Jesús histórico, parte 12. La relación de Jesús con el dolor y la enfermedad. Santísima, Amén. Tengan pañuelo listo. El tema de hoy es muy intenso. Es un tema llegador. Y la semana que sigue, si Dios nos lo permite, va a ser así. Va a ser de esos temas de top 10, así de esos de. Van a ser temas muy intensos porque tocan fibras muy sensibles en cada uno de nosotros. Pasa el tema del Señor y va a pasar. Va a decir, padre, pero si no estamos en grupo de terapia. No. Vamos a ver el día de hoy, con el favor de Dios, el tema de la relación que tenía Jesús con el dolor y con la enfermedad. Con el dolor y con la enfermedad. Y la siguiente va a estar peor todavía. O sea, la relación de Jesús con los bienes materiales. Y eso es lo que vamos a ver. Pero bueno. ¿Cuál era la actitud que tenía Jesús frente a los enfermos? Nosotros podemos ver el problema, la situación de la enfermedad como algo abstracto. Por ejemplo, ahorita está de moda esto del COVID y podemos ver el tema de la enfermedad del COVID, pues en cuántas camas de hospital se necesitan para estar nosotros en paz, en qué tipos de cuidados, qué elementos de protección personal nos vamos a necesitar. Podemos verlo desde el punto de vista económico. Las vacunas le han costado a México algo así como $2,000 millones, lo que va hasta ahorita. Algo así. Entonces podemos verlo desde diferentes ópticas y podemos hablar del dolor y de la enfermedad únicamente con estas abstracciones o con estos distanciamientos. Pero no es lo mismo hablar del dolor y la enfermedad en abstracto que hablar del dolor y la enfermedad cuando nos toca a nosotros o cuando les toca a aquellos que no son queridos. Y cambia mucho nuestra óptica. Su servidor, y esto así en breve, tenía una cuestión cuando iba a los hospitales de que no entendía muchas cosas y no comprendía por qué había gente tan desesperada adentro y afuera. Hasta el día que me tocó dormir en un hospital. Ese día me cambió la óptica de cómo veía y la óptica se convirtió en algo a favor o en beneficio de aquellos que estaban en esa situación. Entonces, pero ¿cuál era la actitud del Señor en tiempos del Señor con los enfermos? Él no podía dejar de escuchar al enfermo. No tenía la capacidad, así, ¿cómo que no tenía la capacidad de no ir, de no compadecerse, de no abrazar, de no tocar? Su actitud frente al dolor y la enfermedad era una actitud que refleja lo que Él es y es misericordia. Esa era su actitud. Siempre estaba dispuesto, disponible para los enfermos. Si vemos todo el Nuevo Testamento, vamos a ver que parece una película de terror y de dolor. Porque lo que hay es dolor, enfermedad, sufrimiento, fibra íntima, personal. Ahora sí, y en esto interviene el Señor. ¿Cuál es su planteamiento? Primero ya dijimos, siempre dispuesto, siempre abierto. El segundo punto, que no les va a gustar lo que voy a decir, pero no me interesa. Lo dice el padre Antonio Rivero, yo me lavo las manos. Seguimos viendo, en ese tiempo se veía la enfermedad como un castigo merecido. Y hoy en día se sigue viendo así, no, ya estamos bien avanzados, la ciencia, la medicina, la tecnología está muy avanzada. Mentiras. Ahora sí, un médico a lo mejor seguramente, y ojo, tengo muchos conocidos y amigos médicos, son muy buenos cuando no son sus familiares.
Cuando son sus familiares, sus hijos, sus hermanos, sus papás, piensan y sienten igual que todos los mortales. O sea, si hay un poquito de inversión en sentimiento y en amor, sienten igual que todos. Y los he visto. O sea, no es así. Quizá ellos no vean este deterioro de la salud de esta manera, pero la mayoría de las personas sí lo sigue viendo. Sí sigue pensando que si tiene una enfermedad, y más enfermedades difíciles o duras, porque hay de enfermedades a enfermedades. Hay algunos que tenemos enfermedades que no nos dejan hacer ejercicio y lo único que decimos es que al cabo que ni quería. Dice que no puede trabajar en nada que sea intenso, no puede cargar cosas pesadas, que al cabo que ni quería. Entonces, podemos estar, ese es un tipo, pero hay otros tipos de situaciones, de enfermedades, que con esta mentalidad de es un castigo, es una maldición, es ahora sí un acto de justicia de un Dios vengador. Esta perspectiva provoca consecuencias. En tiempos del Señor también había eso. O sea, esto estaba vigente en aquel tiempo y sigue vigente desgraciadamente, porque muchos, aunque estemos bautizados, no conocemos lo que el Señor pensaba. No conocemos su forma de ser, su forma de ver. Él tiene muy claro que la enfermedad, que el dolor son frutos del pecado. Sí, son frutos del pecado. Hay que conocer el sentido teológico real. Sí, son frutos del pecado. O sea, pero no hacen referencia al pecador en el sentido de a mí me llama la atención ahorita con lo que estamos comiendo y lo que estamos bebiendo, qué tipos de defensas vamos a heredarle a las siguientes generaciones. Nuestros papás, si se tomaban una Coca-Cola, era una el domingo, una cada mes, una a los días de cumpleaños, y yo recuerdo todavía esa época donde un litro de Coca-Cola era para 10, 12 miembros de una familia. Y a cada quien le daba su chat, su caballito de Coca-Cola, y hasta tenían vasos más chicos para que cupiera la cantidad que era recomendada y no algo más. Entonces, mi punto de vista es, de aquí a 20 años, 30 años, nuestras decisiones van a cobrarles cuota a las siguientes generaciones. Va a decir, padre, y si son decisiones malas, si son decisiones que dañan el cuerpo, igual vamos a pasarle la factura. Igual como se las van a pasar a los que se vayan a jubilar de aquí a 30, 40 años. Yo no sé si han visto cómo están las jubilaciones para los siguientes años, para los que no pertenecen a la ley 96 y para abajo. Es 96 o 97, no me acuerdo, pero si no pertenecen a esa, a la 40 o alguna de esas, les va a ir muy mal. Y va a pasar como en Italia. El sistema de pensiones en bancarrota desde hace años y cosas por el estilo, porque pues ya no alcanza las nuevas generaciones a cubrir los pagos. Pero bueno, las decisiones tienen consecuencias. El Señor tiene muy claro, primero siempre la disponibilidad, la apertura, la misericordia. Segundo, no es un castigo, es una maldición, pero sí es consecuencia del pecado. No del pecado personal, ojo, sino muchas veces, voy a decir algo que no les va a gustar escuchar tampoco. Algún día se nos van a pedir cuentas de todos esos bebés que no han nacido. O sea, se nos van a pedir cuentas. Así, padre, ¿cómo quedé? Sí, un día se va a tener que saldar esa factura con todo y intereses. Porque no está bien. O sea, no está bien, no puede estar bien. Hoy vemos a países como China, por ejemplo, que tenía una política ruda de un solo niño durante 70, casi 70 años. Y hoy están queriendo hasta pagar para que tengan hijos y ya nadie quiere tener hijos. No es desconecto, conecto, oprimo un botón y ya está todo listo. Le hablo a Siri o le hablo a Alexa o a Cortana. No, no funciona así. No funciona así. Entonces, sí hay consecuencias. El pecado
O sea, el dolor y la enfermedad son fruto del pecado. Pero Él tiene muy claro que esto, más que un castigo o una venganza de parte de Dios, es una herida abierta. Es una herida abierta. Esto es algo muy divertido. Así, ¿cómo que es divertido una herida abierta? Sí. ¿Cómo tratamos nosotros cuando tenemos una herida abierta? Que sabemos que si no nos cuidamos, podemos otra vez abrirnos la herida, fastidiar puntadas, fastidiar tratamiento. Tratamos con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha delicadeza esa parte que se encuentra lastimada, herida. ¿Para qué? Para darle oportunidad a sanar. Darle oportunidad a sanar. Entonces, frente a la enfermedad y al dolor, yo no puedo llegar a veces irónicamente o sarcásticamente, es que Dios te ama, por eso sufres. Aunque sea cierto. ¿Cómo que es cierto? Sí. O sea, si alguien es considerado digno de sufrir, de batallar, de ser probado, quiere decir que está madurando. Y esta óptica, esta visión la tiene muy clara el Señor. Primero es la misericordia, primero es la apertura, después es tener claro cuál es el origen. Es un origen, ya dijimos, el pecado, es el origen del dolor y de la enfermedad. Y tercero, hay que tratarlo con la mentalidad de la herida abierta. ¿Qué implica todo esto? Bueno, ¿cuál era el contexto histórico del pueblo de Israel? Cualquier parecido con nuestra realidad no es consecuencia. El pueblo de Israel comparte con nosotros muchas características. Si ustedes van, yo nunca he ido, me han dicho. ¿Quién le ha dicho, padre? Los libros y los videos y todas estas cosas que hoy tenemos, que van a encontrar muchos viñedos, higueras, van a encontrar vides, van a encontrar todo lo propio de un lugar que tiene clima mediterráneo y sus combinaciones alrededor, que es muy parecido a nuestra península de Baja California. Hasta el color de la tierra. Todo es, haga de cuenta que está viendo un espejo. Un espejo. Nos faltan, ellos tienen el muro de las lamentaciones y nosotros también. Así como, sí, tienen su muro de las lamentaciones y nosotros también. Pero bueno, ese es una broma de humor negro. Bueno, el punto. ¿Cuál era la situación? ¿Por qué tanta enfermedad en el pueblo de Israel? Hay tres elementos que son a considerar para que en un lugar haya muchas enfermedades y, como digo, cualquier parecido con la realidad no es consecuencia. La primera es el clima. El clima. ¿Cómo es el clima de nuestra H península? Bueno, hay muchos climas. No, lo primero que tenemos que hacer, en el desierto, extremoso. En la costa, húmedo y variable. En los valles, ahora templado, pero con tendencia a la humedad, porque somos una península. Y allá están en la costa también. Entonces, todas estas, ¿qué efectos tiene este tipo de clima tan cambiante? Mucha gente salgan a ver ahorita, bueno, no salgan a ver. Si hubieran visto durante la misa, no traían suéter. ¿Por qué no traían suéter? Porque el día estuvo muy agradable. Y en el sol no se ocupaba. Y si estaban trabajando, jugando, cualquier cosa, no se ocupaba. ¿Y qué va a pasar cuando lleguen ahorita y la temperatura bajó 12 grados? Se van a enfermar. Obvio. Eso, y no había medicamentos, y no había. Primero el clima. Segundo, el sistema de salud del pueblo de Israel era miserable y de miserable a inexistente. Nosotros al menos tenemos a los simis y cosas por el estilo, ¿no? Pero el sistema de salud
era arcaico, o sea, inexistente. Había otros lugares y iba a decir, no es que fueran personas descuidadas, eran personas muy limpias, pero no alcanza a cubrir todo la limpieza. Sí, había los ritos de purificación, que era baños, que era constantemente estarse lavando las manos. O sea, sí tenían eso, pero también tenían, si la enfermedad viene de Dios, entonces no vale nada que nosotros podamos hacer. Entonces, primero el clima, segundo el sistema de salud y tercero, la alimentación en tiempos de Jesús también era una cuestión muy difícil, muy dura, en muchos sentidos. O no había, o había una sola cosa, o no había para comprar. Todas estas cuestiones así. Y obvio, sí había gente muy favorecida, muy esto, muy lo otro, pero el gran común de la población no tenía estos elementos. ¿Qué se suma de todo esto? Una multiplicación del dolor, una multiplicación de la enfermedad. O sea, algo común. Y había dentro de estas situaciones igual de enfermedades a enfermedades. La enfermedad, así que era como el barco insignia en tiempos de Jesús, era la lepra. Sumamente contagiosa. Había dos tipos. Ninguna de las dos era para nada. Ahora sí, las personas que les tocaba cualquiera de estas dos eran situaciones terribles. Situaciones terribles desde situación de ir perdiendo parte de nuestra carne, hasta llagas, supuraciones, úlceras. O sea, que era una cuestión no sola, o sea, era terrible. O sea, situaciones terribles desde situación de ir perdiendo parte de nuestra carne, hasta llagas, supuraciones, úlceras. O sea, que era una cuestión no sola, o sea, era terrible. Esta enfermedad era la clásica por la que decían a las personas que estaban malditos. O sea, sí, con todo lo que esta palabra a mí no me gusta, aclaro, pero esa era la palabra que ellos usaban. Eran aquellos sobre los que la justicia de Dios se había cobrado en su propia carne sus pecados. Este era el pensamiento, la idea. Estas son cuestiones de salud, pero también había cuestiones psicológicas. O sea, ¿qué cuestión psicológica hay de este tipo de enfermedades? Aislamiento, discriminación, y no solamente eso, sino que si se acercaban, el que los viera los podía matar. Y a pedradas. Esta era la situación, este era el contexto. Ahora bien, vamos a ver qué pensaba Jesús de la enfermedad. Para el pueblo de Israel la enfermedad es un problema, es un castigo, es una maldición. Así tal cual. Obvio que hay diferencias y que las generalizaciones tienden a fallar, ¿no? Es como si les pregunto, ¿qué tal es la Maruchan aquí en México? O sea, ¿qué tal es la Maruchan de calidad en México? Hubo por ahí un rumor de que la iban a clausurar. ¿Y qué creen que pasó en nuestro país? La iban a clausurar y el motivo era de salud. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Se vendieron más que nunca. Hubo acaparamiento, hubo ventas de pánico. Hubo quienes compraron 10, 12 cajas al doble de precio. Entonces, me pueden decir, no, en México todos sabemos que esa comida es mala y que hay que dejarla para extremos, muy extremos, donde de plano no hay ninguna situación para hacer ni siquiera tacos o cosas así por el estilo, ni burritos, ni nada, pues. Y sin embargo, la realidad es que nuestro país ama por mucho. O sea, bien puede tener el plato de sopa hecho en casa, mucho mejor.
una sopa de fideo bien hecha, con sus chícharos, con sus zanahorias, como Dios manda. Digo para los que les gusta, a mí me gusta así, por eso así la estoy describiendo. Y cambiarla, no, yo prefiero la maruchan con chile y limón y sal. Ahorita voy a llegar por una hora. No, el punto es, hay una diferencia radical en cuanto a la forma en que Jesús se relaciona con el dolor y la enfermedad. Él ve al enfermo, ve a la persona, o sea, no ve un problema, no ve algo que se puede dejar fuera o que simplemente se puede decir es un castigo divino y ya, no. Él ve a la persona y este ver a la persona, aquí hay varios papás, los que no son papás, a lo mejor los que no somos, dijo el otro, tal vez tengamos problemas con lo que voy a decir, pero para los que sí son, si lo quieren decir lo dicen, y si no, nomás dicen sí, padre, tiene razón. Dentro de los dolores más grandes que uno puede experimentar, sí o no, es ver que una persona que uno quiere va por camino de estrellarse. Uno sabe que se van a estrellar, tiene uno todos los elementos que se van a estrellar, uno quiere evitar de todas formas que se estrellen y ellos acaban estrellándose. No sé si sea un dolor con el que estén familiarizados. Me imagino que sí. En mi caso, los paralelos que tengo es con algunos de mis hermanos. Que así de lejos se ve el problema venir, se ve venir y le dicen, ten cuidado. O sea, no lo vayas a hacer porque esto te va a salir mal. Sale mal y ve uno que acaban destrozados, despedazados en nivel afectivo, psicológico, moral, religioso. Y ese dolor, ahora bien, ese tipo de, así como a los que son papás y tienen conexión con esto que acabo de, así ese dolor que sintieron aquí, con ese realismo ve Jesús al enfermo, con ese realismo, y nos ve a nosotros cuando estamos enfermos, no nada más al enfermo, nos ve a nosotros en el dolor y en la enfermedad, con realismo. ¿Qué significa ver a alguien con realismo? Esto es intenso. Todos hemos tenido que estar con algún enfermo en alguna situación. Yo les voy a contar un enfermo divertido que yo tuve. Yo atendí, yo acompañé. Miembro de la familia, de esos miembros divertidos, porque era el papá de una de mis cuñadas. Paz descanse, don Mundo. Con él, como 2 o 3 años lo estuve acompañando. Y lo ungía, lo confesaba, le llevaba la comunión. Llegó un momento en que me dijo su esposa y mi cuñada que ya su papá ya no tenía ganas de que yo fuera. O sea, como sacerdote. Como miembro de la familia siempre era bienvenido, ¿no? Pero me diría como sacerdote como que ya no, porque yo ya no quiero rezar para curarme. O sea, yo lo que quiero es que me lleve el Señor. Yo lo que quiero es que se acabe. El Señor tenía cáncer en la piel. Y era un cáncer muy fuerte, muy agresivo. Con dolores, ya no le hacía nada de lo que tenían para darle. Ya estaban dándole de eso que no existe en México, que le dan a las personas que tienen cáncer y no aguantan el dolor. ¿Cómo se llama eso? Placebo. No. Morfina, pero se supone que en México no existe. Se supone que no hay ese medicamento en México, pero eso es lo que les dan. Le dieron a mi mamá, le dieron a mucha gente que tiene dolores fuertes y ya no le hacía nada. Entonces, con este amigo fui a platicar con él, te comenté. ¿Qué le parece si empezamos a pedir ahora para que Dios se lo lleve más rápido? Eso sí me parece, para y seguir yendo. Entonces, cuando uno llega con realismo, uno llega a escuchar, llega uno a respetar. O sea, la persona
enferma es una persona, es un hijo de Dios, es alguien al que le debemos un profundo respeto. Pero además de respeto, le debemos veneración. Así, ¿cómo se atreve a decir eso les debemos veneración? Sí. El que sufre, el que tiene la enfermedad y el que une su dolor a la cruz de Cristo es alguien venerable. Y esta es la forma como hay que ver al enfermo, al que está pasando por cualquier tipo de dolor. Hoy va muy en relación con la enfermedad, pero esto se puede ampliar. Primero, verlo con realismo, escucharlo, respetarlo y venerar su situación. Venerar a la persona significa un cariño especial que lo une a Dios y que nosotros lo descubrimos. Cuando tratamos nosotros podemos hacer el mismo trabajo. Su servidor atendía a mi abuelo en sus últimos años. Es el caso porque yo era su cómplice de las travesuras. Si él quería hacer una travesura, yo era su brazo ejecutor. Entonces, a la hora que empezó que ya no se podía mover, que ya no se podía bañar, que ya no se podía cambiar, que ya no podía caminar, que era una batalla ir a caminar, y voy a decir, bueno, se van a quedar de a 4. Con lo único que lo sobornaba para hacerlo caminar era que íbamos a rezar el rosario del parque. y era el único rato en que sí voy a rezar, para eso sí voy. Y ahí paso a pasito hasta que llegábamos. Rezábamos el rosario y luego nos regresábamos a la casa. El parque estaba, si les gusta, a 400 metros de la casa. No era ni mucho lo que tenía que ganar, pero ya para alguien que ya no quería caminar era muchísimo. Entonces, el punto algunas veces me llegó a cuestionar, porque mi abuelito era el estilo de los hombres antiguos, de los maltratadores, de los que era muy divertido, pero tenía una boca muy floja. Y su mejor inglés era dedicado a las groserías. Porque él maltrataba y ofendía en inglés nada más. En español no decía ninguna grosería. El punto es que me llegaba a preguntar, yo decía, cálmese, abuelito, esto y lo otro. Y me decía, ¿por qué me voy a calmar? Porque lo quiero mucho, era la frase que siempre usaba de él. Y se me quedaba viendo así como que no me la creía. El punto es, cuando uno trata a un enfermo de esa manera, el enfermo se da cuenta. La persona se da cuenta de que no es lástima. O sea, es ponernos en los zapatos del otro, es ser empáticos, es, ahora sí, dentro de lo posible, ayudarle a cargar la cruz, ayudarle a llevar el dolor, no quitárselo, ni ofenderlo diciéndole cosas. Es que Dios tiene un plan para ti. Sí tiene un plan para ti, pero también lo tiene para el que no está enfermo. O sea, eso no es, o sea, no querer. En ocasiones nuestros enfermos y las personas que sufren, el Señor nos pone el ejemplo de que no es la mentira de te lo voy a quitar, voy a hacer abracadabra, voy a hacer un brebaje y con eso vas a tener para curarte. El Señor no engaña a nadie. Él no se engaña tampoco. No viene a quitar todos los dolores y todas las enfermedades. Lo que no puede hacer es dejar de escuchar al enfermo y a los enfermos. O sea, pero Él sabe bien que no va a curar a todos los enfermos, que no va a quitar la enfermedad, que no va a acabar con el dolor. Él viene a traer un proyecto, el proyecto del reino de Dios, y ese proyecto exige en relación con el enfermo, de acuerdo a lo que nos muestran los evangelios, este realismo. Que hay 5 cosas en las que podemos resumir la actitud de Jesús, ya las mencioné. Primero este realismo incluye compasión. No es lo mismo compasión que lástima, Ojo, compasión viene de 2 palabras en latín, compatire. Significa vivir al mismo tiempo lo que el otro está sufriendo.
hasta donde eso es posible. O sea, eso significa compasión, ¿eh? Segundo, ya dijimos que Él va más hondo. No se queda en el problema o en la situación o en esto o en lo otro. Él sabe que hay que acercarse a la persona en todas sus facetas. Si un médico nada más nos da una pastilla y nos dice, ya vete, con eso te vas a aliviar, pues me tomo la pastilla y ahí se acabó. Pero no mejora mi salud. No mejora mi salud. Los médicos que son más efectivos logran cambios en nuestras actitudes que afectan nuestro comportamiento real. O sea, cambian nuestras inercias, nuestras costumbres, nuestras maneras de ser. Esto es lo que hace a Jesús salir más a fondo. La salud que Él ofrece, no estamos hablando de un cachivache, ahí te va, ya, cállate. No, estamos hablando de que las personas que se acercan a Jesús para poder acceder a la verdadera salud tienen que hacer un proceso, y ese proceso incluye conversión, cambio de vida, incluye una disposición nueva para vivir de acuerdo al proyecto de Jesús. Entonces, Él va más a fondo. No podemos, a mí me sorprende a veces muchas personas. Vamos a poner un ejemplo de mi vida cotidiana. A la hora de los bautismos los sábados, cuando tocan, los niños, cuando les digo levanta la cabeza y yo levanto la cabeza, si la mamá y el papá o el padrino y la madrina no se meten, los niños lo hacen. Porque entienden, porque son inteligentes. O sea, entienden, son inteligentes, entonces comprende fácilmente lo que se les diga si uno no complica mucho las cosas. Yo le digo, ocupo que levantes tu cabecita así, y solito la levanta. Si el otro le quiere jalar la cabeza o algo, el niño no la va a levantar, porque lo siente como un abuso, como una imposición. O sea, ¿por qué me estás haciendo violencia? O sea, si no he hecho nada mal. Entonces, cuando nos dice el Evangelio que Jesús va más al fondo en la relación con la persona, concretamente del enfermo, de aquel que está sufriendo, está haciendo una oferta integral para esa persona. O sea, tu salud no va a mejorar si tú no mejoras en tu relación con Dios, en tu relación con los prójimos y hasta en tu relación contigo mismo. O sea, Él ve todos los aspectos de la persona. Todos los aspectos. Muchas veces se le critica porque hace cosas que se malinterpretan. Llámese, por ejemplo, sus curaciones en sábado. Llámese el tocar a los enfermos. Llámese el que le llevan a alguien, a un paralítico, y él, en lugar de curarlo primero, que era lo que todos querían, él primero lo perdona. Primero le perdonan los pecados. Dice, tu salud, tu estar atado, tu estar metido en esa camilla, es ocasión de tus pecados. Y si no te podías mover, hay algunos que dicen, pues aquí estoy, padre, yo no me muevo, aquí estoy, ¿qué pecado puedo cometer? Uno puede cometer atrocidades sin moverse. O sea, no nomás es el movimiento, pero bueno. Tercer elemento. Le cura. Ante el enfermo, Él los cura. No hay un enfermo que, si tiene humildad y tiene confianza en Dios, no reciba la salud. Ahora bien, la salud lleva algunas características. O sea, lleva un proceso. Primero es la voluntad del Padre. O sea, la salud de una persona es lo que Dios quiere. Dios así nos hizo. Nosotros, con nuestro libre albedrío y con nuestra voluntad, hemos dañado nuestra realidad. Sí, la hemos dañado. De una y de mil formas. Y la seguimos dañando, pero eso es otra historia. Pero la voluntad del Padre es que queden sanos. Cuando nos dice Jesús, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad,
No está jugando, y es San Pablo el que lo pone en boca de Jesús, ¿no? En la carta a los Gálatas, si no me equivoco. No quiero echar mentiras, no recuerdo, ahorita ya a estas horas como... Creo que es Timoteo. Timoteo, puede ser. No puede ser, estoy casi seguro que usted tiene razón. Porque yo no estaba muy seguro, no me sentí muy confiado. Pero sí lo dice San Pablo. El punto es, no está jugando, si es eso lo que quiere, si ese es el deseo. Pero igual como algunos de los papás en el ejemplo que ponían, estás viendo que se va a estrellar, estás viendo que va a batallar, estás viendo que va a sufrir, y en ocasiones se tiene que privilegiar la libertad de la persona aunque se estrelle. Así, ay, qué feo es esto, ojalá que nos quitaran. No, porque te quitan el ser persona. O sea, no queremos robots, no somos autómatas. Si nos quitan la voluntad y la libertad, ya no somos personas. No somos personas ni en el sentido físico, ni en el filosófico, ni en ninguno. Iba a decir dos palabrotas para adornarme, pero ¿cómo se dice? El curso de Jesús histórico no me lo permite. Dos palabrotas quería decir dos términos técnicos que se usan en la teología. No voy a callar la boca. Tercer elemento. Cuarto elemento. Jesús nunca se queda al margen del dolor. En una reunión de decanato, su servidor había pasado por una experiencia muy fuerte. Fui a visitar una casa donde estaba un joven, si tenía 25 años se me hacen muchos, que tenía a su mamá con conexiones canalizadas, no sé cómo se llama. Tenía a su mamá, sí, y tenía a su hermano que era una persona que había perdido sus facultades mentales. Al decir perdió sus facultades mentales, era alguien que estaba muy perturbado, y no había ni muebles ni había nada porque se los echaba encima, no había nada que se pudiera echar encima, lo único que tenía era un colchón y cobijas. Y él se encargaba de los dos, era el único que trabajaba y los mantenía. Al llegar a esa casa, pues primero estaba admirado con este joven y sus pantalonzotes. Estaba admirado. Pero a la hora de contar esta experiencia, la compartí en la reunión de decanato como esas experiencias en que el olor duele. El olor, el dolor, el sufrimiento tiene un aroma y duele. O sea, tiene que afectar. Yo sentí el dolor aquí. O sea, desde que decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Obvio, a través de la pastoral social, en aquella comunidad, de los vecinos y de miembros de la comunidad, se le empezó a echar la mano a este joven. Porque él tenía que salir y era de decirle al vecino o a la vecina, a él le encarga. O sea, a él le encarga. No había de otro. Y a él le encargo pues nada más sacar y meter a sus enfermitos, porque los sacaba que les diera el sol y luego los metía. Entonces, pero el punto es, él nunca se queda al margen del dolor. Nunca se queda al margen del dolor. Al contrario, sufre con los enfermos, sufre con ellos, los acompaña compartiendo su sufrimiento. Los acompaña a ellos y nos acompaña a nosotros cuando estamos en esa situación. Hay un quinto elemento que menciona el padre Antonio Rivero, que es Jesús ante los ancianos, las personas de tercera edad. Cómo Él se relaciona con ellos. Primero, Él aclara, hace una alabanza de ellos, de su generosidad, de su entrega. En el Nuevo Testamento, inmediatamente después de nacido el niño, vemos a varios ancianos. A ver, díganme, ¿a cuáles ancianos vemos? Los reyes magos no sabemos si eran ancianos o no. Yo creo que no, porque Simeón, Ana, ¿ya acabaron?
No saben, los pastores no son, usualmente no son personas mayores, son sus hijos los que hacen el trabajo de pastores. Pues sí hay pastores grandes, pero como por lo regular tienen que caminar mucho, tienen que dormir en la intemperie, tienen que estar dispuestos para pelear y espantar y matar elementos contrarios a su trabajo. Me sorprende, yo sabía que iban a batallar con esto. Pero el Evangelio pone a muchos ancianos, no estoy diciendo que los ponga en contacto con Jesús, pero por ahí está Elizabeth o Isabel. También está por ahí su esposo, que no debe haber sido un jovencito. O sea, hay muchos. Y en los ejemplos de Jesús también hay la anciana en el templo, la viuda. O sea, hay muchos de estos personajes. Admiración, respeto, alabanza de su generosidad y también comprensión de sus dificultades. A mí me sorprenden, me ha tocado ir a muchas casas y tratar con personas mayores. Me sorprende cómo muchos se toman las cosas que dicen sus ancianitos como si lo estuviera diciendo una persona que está en sus 5 sentidos y todo bien. Las personas de tercera edad que ya llegaron ahora sí a este nivel de que ya no cuadran bien, así, padre, ¿qué significa eso? Tiene su nombre, no me acuerdo ahorita cómo se dice, tiene una palabrita técnica que usan para hablar de estos desplantes donde ya no tienen, inventan cosas, cambian las cosas, agreden, y las personas se enganchan como si estuvieran con otro de la misma edad que ellos. Es que mi mamá me dijo, padre, si estás consciente que tu mamá tiene 80 y tantos años, si estás que ya está chocheando, que ya está en esta etapa, entonces tienes que aprender a no engancharte con lo que te está diciendo. Y tú tienes que asegurarte, aunque ella no quiera, porque luego no pueden obligarlos a que vayan al médico. Yo por ahí, días pasados, llevé a una persona que iba caminando, que iba al seguro. Yo la conozco. Así, padre, ¿cómo la conoce? Porque es mi vecina, punto. Entonces, iba al seguro, me entero que iba al seguro, se había descompuesto la puerta de su casa y no podía sacar su carro. Y mi pregunta era, ¿por qué iba sola? O sea, porque, digo, mi experiencia en Tijuana es que no reciben a ninguna persona ya mayor de tercera edad si no va acompañada por alguien. O sea, ya de cierta edad, de 70 para arriba, si no va acompañada de alguien con quien puedan pelear los médicos y las enfermeras a gusto, allá no lo reciben, ¿no? Entonces mi primer pleito era porque iba sola. Segundo pleito porque no iba ninguno de sus nietos o de sus hijos. Es que no los quiero molestar, padre. O sea, eso nos refleja. Ahora, la llevo y quería que la dejara ya. Sí sabes dónde está el seguro aquí, ¿verdad? Y que no hay ningún transporte que llegue hasta ahí. Ya pusieron. Ya hay, bendito sea Dios. Yo no lo he visto. Son las Calafias. Las Una calafias, calafia sí. que ahí. Sí, no había. Todavía estamos hablando de un mes, yo creo. Y bueno, no sé si no había o no había en ese momento, ¿no? Pero yo estuve ahí 40 minutos y no hubo ninguno. Entonces, pero la señora aferrada que yo la dejara ahí. Entonces, obvio, cuando alguien está en sus 5 sentidos, dice, no la voy a dejar. Aquí la voy a esperar, cuando salga, aquí voy a estar. Y ya la regresé a su casa. El punto al que voy, cuando una persona llega y toma este tipo de decisiones, venía caminando o quería irse caminando una señora, yo calculo entre 70 y 80 y pueden ser más. Entre 70 y 80 y pueden ser más. Quería caminar desde allá hasta el seguro y luego se quería venir caminando desde el seguro hasta acá, hasta tu casa. Entonces, cuando uno tiene esto, tiene que aplicar la técnica del Señor. Él comprende sus dificultades, pero esto no quiere decir que conceda ante sus necedades. No es la misma cosa. Una persona de tercera edad a lo mejor la vamos a tener que presionar para
que coma algo, o para que deje de hacer algo, o para que haga algo, pero igual lo tenemos que hacer. Y no tenemos que ver la imagen ya complicada, difícil, ¿no? Con realismo como lo hace el Señor. Bueno, pasamos al siguiente punto. ¿Cómo nos planteamos nosotros ante el dolor y la enfermedad? Empezar primero con nosotros mismos. ¿Cómo nos planteamos nosotros ante el dolor y ante la enfermedad? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué quiere decir padecer el dolor o la enfermedad? ¿Cómo lo visualizamos? Cuando nosotros pensamos, nos ha tocado ver muchas revoluciones. No soy tan grande y a mí me tocó ver los cassettes de 8 tracks, los LP, me tocó ver los Walkman, los estéreos, y ahora me tocó ver que ya desaparecieron los estéreos y que ya desaparecieron los Walmans. Ya ahora nada más nos dan los audífonos y dicen, para todo dicen, si vas a escuchar música, ahí está el teléfono. Entonces, ya se acabó. En las casas ya a veces ya no hay ni estéreos. Yo no tengo un estéreo en la casa. ¿Usted tiene estéreo todavía en su casa, don? Sí. ¿Alguien más tiene estéreo en su casa? Entonces, estamos hablando, son cambios bastante groseros, ¿no? Entonces, ¿quién iba a decir que iba a haber todos estos cambios? ¿Quién iba a decir? ¿Cómo lo hubiéramos programado? Cuando Julio Verne sacó sus aventuras de 20,000, ¿sí son 20,000? Leguas de viaje submarino. Cuando sacó esto, ¿quién lo hubiera pensado como algo? Bueno, en cuanto a la enfermedad y en cuanto al dolor, por lo regular nosotros tenemos el mismo extravío. Nunca nos hubiéramos imaginado que nos iba a tocar a nosotros, o que había alguna posibilidad. Ahora ya cuando nos toca, tenemos que tomar una decisión. Cuando llegué a cierta parroquia por allá en Las Torres, no piensen, cuando digo Las Torres en Tijuana, mucha gente inmediatamente se va a Agua Caliente, no, mis hermanos, a Otay, a un lado de la 10 de mayo. Los que conocen por allá sabrán cómo está. Y cuando me cambiaron, en la primera plática seria que tuve con el señor cura, le hice esta propuesta indecorosa. Digo, ¿cómo quieres que veamos mi presencia en esta parroquia, padre? ¿Quiere que lo veamos como que me castigaron a mí con usted, o como que lo premiaron a usted conmigo? ¿Cómo quiere que lo veamos? No, pues me premiaron, padre. Vamos a trabajar así. Vamos a trabajar así. Entonces, la actitud frente a la enfermedad que un cristiano maduro debe de tener es de verlo como una oportunidad de crecimiento. Una oportunidad de crecimiento, de maduración, de purificación, aunque no nos guste esta palabra, Antes exageraban con la pureza y ahora exageramos nosotros con ni siquiera lo queremos mencionar. Pero ya no sabemos lo que es una mirada recta, una conciencia recta, una palabra honesta. Tenemos muchos problemas ahorita con eso. Pero bueno, es una oportunidad también para probar nuestra fe. Es decir, ¿qué tanto cuenta esto? Hace yo calculo como unos 7 meses me di cuenta de que faltaba un foco en el carro. Pero era de los de neblina. Tengo otro de neblina y aparte tengo otros 2. Uno de mis propósitos de este año dije, voy a cambiar esos focos. Aunque no los cambiara yo físicamente, me voy a asegurar de que se los pongan. Fui, compré los focos y luego me puse triste porque en el taller me dijeron que no eran los que yo necesitaba. El día de ayer dije, tenía que esperar aquí porque estaba esperando un pedido. Y dije, voy a cambiar. Y los cambié.
¿Ustedes creen que me sienta contento de haber cambiado esos ojos, aunque me hayan hecho bullying? Porque no podía hacerlo. Claro que me siento contento. ¿Por qué? Porque es algo que pude hacer. No soy un completo inútil, dicen por ahí. Sirvo de buen ejemplo. No hagan eso. Entonces, sí lo pude hacer. Nosotros experimentamos el dolor y la enfermedad. Es muy fácil decirle a alguien: tú te quejas de todo cuando a ti no te duele nada. En cambio, cuando nosotros experimentamos el dolor, somos más capaces de manifestar nuestra realidad como personas de fe. Los cristianos, a la hora que eran perseguidos y a la hora que estaban frente al verdugo, no era ahí donde comprobaban que tuvieran fe, era ahí donde la llevaban y la coronaban. No es la misma cosa. No es lo mismo querer sacar fe. No, pues que me voy a dejar matar. Se ven. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieren que haga? Y ahí se acabó. No. La enfermedad y el dolor nos ayudan a crecer y a probar nuestra fe. Ya dijimos todos los demás elementos. Y también nos ayudan a hacer, además de probar nuestra fe, nos ayudan a crecer en la confianza en Dios. Que no es cualquier cosa. Yo sí confío en Dios porque nunca te ha ido mal. Dicen por ahí los días que cayeron las tormentas, no sé si tengan algún conocido que sea taxista, o de estos de los, ¿cómo se llaman? Ecos o como les llaman, que de repente esos días no trabajan y les hablan: no, es que no estoy trabajando hoy. O sea, no importa que seguido se les esté pidiendo el servicio, no trabajo, y con esa tranquilidad, no circulo. Y si estaba feo y todo lo que usted mande. Bueno, la confianza en Dios la probamos cuando en esos días difíciles, en esos días de dolor, podemos salir y seguir adelante sin renegar de nuestra fe. Hoy está de moda en muchas personas estos tratamientos alternos, esta medicina alternativa. Hoy ya todo es alternativo. Pero no voy a entrar a esa discusión. Relax. O sea, todo es alternativo. Y empiezo, te voy a dar un masajito, y te voy a poner imanes, y te voy a empezar a hacer una limpia, y te voy a hacer esto, y ahora voy a desatarte tus chakras, y ahora voy a... Espérate. Eso no es confiar en Dios, eso no es crecer en tu fe. Eso es estar buscando cualquier cosa. Si te dice como tengo dos ejemplos, no les va a gustar y va a quedar grabado. El presidente de Estados Unidos, el anterior: tómense el cloro, denle un trago al cloro para que se limpie del virus. Digo, está torpe y tonto. Pero igual de torpe y de tonto está el otro del detente. ¿Sí saben lo que es el detente? Sí. La imagen del Sagrado Corazón. El enemigo. Sí. Ese es el detente. No, yo con esto la hago. Que yo creo que estaba siendo irónico y sarcástico. Porque no es tanto que sea masón. Los masones están en todos lados. O sea, lo mismo nos podemos encontrar a un sacerdote, a un obispo, que a un ateo. O sea, estoy de acuerdo con eso ya es otra historia. Y a lo mejor algunos se van a ofender porque digo que no los podemos encontrar, pero es la verdad. Y los reto a que vayan a algunos templos a ver algunos signos raros, sobre todo por allá en la zona de Jalisco, donde me pidieron a mí que me callara la boca y que no estuviera hablando de eso porque me podía ir mal. Nada más porque estaba tomándole foto a cada templo que me llevaban. Entonces decía yo: no, es que el albañil no es que sí, seguramente, digo, los señores curas podemos aguantar todo y sí lo pueden hacer, pero que pongan una tachita donde no queremos que la pongan y ahí van a ver. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, yo lo decía porque él se me hace que no es católico. Pero en México
somos guadalupanos y somos devotos del Sagrado Corazón de Jesús, aunque no seamos católicos. Y conozco cantidad. Y algunos de ellos hasta a veces hasta judíos, de religión judía, y de todas maneras, igual algunos que son musulmanes y de todas maneras son devotos. Dicen, ¿cómo se puede hacer? Solo en México se puede hacer eso. ¿Cómo somos los católicos, los cristianos, en torno al dolor de los hermanos, en torno al dolor del prójimo? Esta es una pregunta divertida. Ya vimos cómo somos o cómo debemos ser ante nuestro... Digo, primero la negación, la evasión, la negociación, la ira y por último la aceptación. Son las cinco etapas para aceptar, de aceptación, punto. Puede ser en cuestiones de enfermedad, puede ser en cuestiones de separación, de duelo. 5 etapas del duelo, así se llama. Pero ¿cómo somos en relación a los demás? Ya hablábamos nosotros del respeto y la veneración. Hay una encíclica del Papa San Juan Pablo II que se llama Salvifici Doloris. Y lo pronuncié bien, lo estuve practicando para que no se me trabara la lengua. No lo voy a volver a mencionar ahorita el nombre, pero es de San Juan Pablo II. En esta encíclica, el dolor salvador, o el dolor que salva, mejor dicho. En esta encíclica, él hace una petición a los enfermos. ¿Cuál es la característica de un enfermo? La principal característica. Hay muchas. La principal es que está frágil, que está débil. Esa es una de las características de los enfermos, ¿no? Bueno, esto es lo que les dice el Papa San Juan Pablo II a los enfermos. A todos los que sufren les pedimos que nos ayuden. Precisamente a ustedes que son débiles, les pedimos que sean una fuente de fuerza para la Iglesia y para la humanidad. Eso es lo que dice el Papa San Juan Pablo II. La repito porque a lo mejor la quiere apuntar. A todos los que sufren les pedimos que nos ayuden. Precisamente a ustedes que son débiles les pedimos que sean una fuente de fuerza para la Iglesia y la humanidad. Eso es lo que les pide. Es algo a veces que pensamos, ya estando en el dolor, ya estando en la cruz, ya no tiene nada que hacer el hermano y les queremos hacer todo. Esa parte no se las podemos negar. No podemos nosotros dejarlos invitar a ofrecer su dolor para que sea un dolor salvífico. Y aquí hay dos cosas. ¿Cuáles son las condiciones para que un dolor sea salvífico? La primera condición es que esté abierto a Dios. Y la segunda condición es que esté unido a la cruz de Cristo. Si no va en esa dinámica, el dolor va a sofocar, va a asfixiar, va a destruir, porque el dolor destruye. Si no está abierto a Dios, y esta apertura a Dios es algo fundamental, así como no es lo mismo aceptar la voluntad de Dios que resignarse. O sea, yo puedo tener la enfermedad y la enfermedad y el dolor se pueden convertir en cizaña, se pueden convertir en odio, se pueden en resentimiento, en rechazo de Dios. O sea, se puede convertir. Si no está abierto a Dios, se puede convertir en esto. Y se puede convertir, ahí le da el Papa San Juan Pablo II, decía, invitaba a los enfermos a ser la fuerza de la Iglesia y de la humanidad. Para los ateos, el dolor y la enfermedad es uno de sus argumentos para negar la existencia de Dios. La enfermedad, el dolor y el mal son los elementos clásicos que citan para hablar de que Dios no existe. Es que si Dios es Dios, ¿cómo puede permitir el dolor, la enfermedad y el mal?
Así seguramente Dios es el que está haciendo el mal, Dios es el que está tomando las decisiones incorrectas. Hace rato fui a hacer el trámite para lo de las placas y está ridículo la entrada. Es de un carril, pero la hacen de dos. Los que van a dar la vuelta para estacionarse en el estacionamiento público del municipio van a dar vuelta a la izquierda. A la derecha hay más estacionamientos públicos de cobro. Pero hay carros que se van por la derecha para seguir adelante y hay carros que se van en sentido contrario. O sea, unos se van en sentido contrario y otros se van por la derecha. Con cuidado y a veces están estorbando, cosas por el estilo. Uno escoge por dónde se va. Uno escoge por dónde se va. Entonces, la situación del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad y del mal no son creación de Dios. No son creación de Dios. Y esto también hay que profundizarlo y aceptarlo tal cual. En conclusión, qué bueno que empecé 3 minutos antes porque si no, no hubiera alcanzado a acabar. En conclusión, hay 3 formas en las que la humanidad, bueno, el pueblo de Israel le correspondió a Jesús. Se van a divertir con estas 3 formas para que no esperen que les pongan estrellitas aunque hagan las cosas bien. Hay 3 formas de respuesta que tuvo. Unos lo querían. O sea, sinceramente lo querían. O sea, una persona buena, una persona que hace el bien, una persona que es recta, justa, por lo regular, cae bien, aunque no a todos. O sea, lo querían porque valoraban todo lo bueno que hacía. Había otros que le tenían miedo, porque él era exigente. O sea, era exigente en el sentido de, pero no se puede ser de otra manera. O sea, si yo le digo a alguien, si tú quieres, en días pasados por aquí andaban algunos chamacos y me encontré a uno que estaba con el celular. A ver si puedo. No puedo jorobar tanto. Ya estoy viejito y me da miedo. Pero estaba así jorobado, metido en el teléfono. Pasé una vez y le digo, te vas a lastimar la espalda. Te vas a lastimar la espalda de estar tan jorobado. Entonces, a la hora que alguien tiene este atrevimiento, yo me atreví a decir, padre, ¿cómo es atrevido? Sí. A decirle, o sea, a invitarlo a razonar con él, a platicar con él, de que no me importa si estás en el teléfono, pero de menos cuida tu integridad física. Que yo algo que me pone muy triste es ver niños y jóvenes en el teléfono. El teléfono ya para los que somos aburridos y ya no podemos movernos, pues todavía, pero para los que están llenos de energía, de fuerza, de deseo de vivir, no debe ser pero bueno, decir las cosas que otra persona no quiere escuchar hace que a uno le tengan miedo. Hace que a uno le tengan miedo. Y más decir, este me va a decir, y sí le dice. Entonces Jesús, había algunos que lo querían, lo amaban, otros que le tenían miedo, y había otros que lo odiaban. La razón para odiarlo es la razón, aunque se agüiten mis hermanos ateos, es la razón de los ateos. Si Dios no puede hacer para todos el bien, mejor que no haga nada. O sea, si no vas a hacer la salvación de todos, mejor no seas la salvación de nadie. Esta es la mecánica del pensamiento, la lógica de este pensamiento. O sea, ¿por qué a unos sí y a otros no? Esto es discriminación, esto es hacer distingos entre uno y otro. Algunos lo odiaban porque no daba sus milagros. Como una persona rica a veces tira las monedas. Así, ay padre, eso ya no se usa. Sí se usa, hermanos, todavía. Es la estrategia de los narcos. Así, no la tiran así físicamente o visualmente,
pero la reparten. Entonces, el punto al que voy. Y también lo hace el gobierno, con todas estas ayudas indiscriminadas que da, que a veces a mí se me hace muy divertido. Y me consta que hay personas ricas que tienen sus 60 y más. Tienen sus 60 y más. Y no lo necesitan. Pero con que tenga el requisito de la edad es suficiente. No es suficiente. Si no necesita, esa persona lo que tendría que hacer es poner otro extra y dárselo a alguien más. No es un beneficio nada más por la edad, debe de ser un beneficio por la realidad. Ya me viera yo en San Pedro de los Garzas, que es el municipio más rico del planeta, llevando despensas o llevando cobijas. No dudo, y hay apodos también ahí, pero es el municipio más rico del planeta y está en México. Entonces, San Pedro de los Garzas, si no le cambié el nombre, porque también puede ser que desconfío de él. Entonces, había esta realidad ante el Jesús, en su época y en nuestra época también. Muy bien. Nos vemos la próxima semana con el favor de Dios para ver la relación de Jesús con los bienes materiales. En el nombre sea de Dios y de María. Te esperamos en Jesús Histórico.